El psiquiatra e intelectual Javier Mariátegui también se incorpora en la obra de ¿En qué momento se jodió el Perú?, su ensayo con el título Reflexión preliminar sobre la frustración peruana. Habla acá del deslinde. Antes de dar curso a algunas reflexiones sobre la realidad peruana en su vicisitud frustránea, conviene deslindar el ámbito conceptual en el que entendemos la expresión de Vargas Llosa, que ha hecho fortuna por lo menos en el lenguaje coloquial de un sector privilegiado del país, de quienes pueden detenerse en el tráfago del diario vivir y padecer para el examen, aunque sea superficial, de un proceso crónico de exacerbaciones recurrentes. Se trata de entender desde la expectativa personal que puede extrapolarse a la comunidad nacional, las razones por las cuales nuestro país, de posibilidades perdidas, de oportunidades desperdiciadas, corre el riesgo de quebrar su destino y renunciar a su esperanza. Para no psicologizar el problema, damos a la frustración su acepción general, esto es el fracaso en el logro de satisfacciones primarias o de experiencias gratificantes por causas mayormente externas. Tomamos distancia así del uso psicoanalítico del vocablo, que solo en parte se refiere a la definición dada, puesto que tiene una significación más amplia y compleja, circunscrita a la persona o al individuo, difícil de extender a la comunidad nacional. Cuando Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, interpola la frase ¿en qué momento se había jodido el Perú?, y agrega, refiriéndose a un personaje central de la novela, él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. Es obvio que el autor se está refiriendo en tanto en el caso particular como también cuando en la situación nacional. Toda la frustración de un personaje se proyecta a su generación y, por obligada extensión, al drama del país, en un momento determinado de su desigual desarrollo histórico. Cada quien tiene una imagen de sí, actual y proyectada al futuro, una representación interna e idealizada de su ser en la circunstancia en que vive. Aunque no sea consciente de ello, este antiguo postulado de la psicología genética ha sido interpretado de modo diverso, pero en lo fundamental, en sentido amplio, es aceptado por todas las corrientes de pensamiento en este campo. Tomando pie en los términos propuestos por el movimiento existencial en boga, en los tiempos en que Vargas Llosa escribió la novela, se intentó expresar esa frustración como la quiebra de un proyecto personal, actual de la imagen resultante de un diseño ideal o idealizado. Trasladando de este modo, fundamentalmente metafísico, de juzgar la condición humana, la psiquiatría de inspiración ontológica, la liderada por Ludwig Binswanger, intenta describir formas de logro, autorrealización o maduración, o fracaso, que es la quiebra existencial o la inmadurez, en las que juega un papel esencial el encuentro de posibilidad vital con el ajuste psicológico presente. Esta apreciación, en esencia valorativa, pues se basa en las categorías del ser, puede ampliarse como un marco general de referencia para entender la crisis crónica y las experiencias frustráneas recurrentes propias de nuestro tiempo, más allá de su sustento filosófico óntico existencial, personalista y elitista en su esencia. Este modo de presentar el devenir personal no tiene pues otra virtud que ofrecer el esquema simplificado de una realidad compleja en la que confluyen formas de existencia de distinta orientación y destino. Extrapola a lo social, tiene quizá como mayor alcance mostrar en qué medida los comportamientos personales se ordenan entre los comportamientos colectivos y a la inversa, de qué manera la experiencia histórica marca el desarrollo de una existencia concreta. Es probable que este planteamiento puramente semiológico pueda impugnarse por artificioso y simplificador. En todo caso, es en el sentido expuesto
cómo damos curso a una visión en que la historia puede relacionarse con los planteamientos psicosociológicos de la antropología médica moderna, de cuya influencia, por otro lado, no puede prescindir en tiempos en que la teoría del hombre se nutre de varias fuentes, de apariencia heterogénea. Orígenes. La crónica y la crítica de la frustración en el Perú no puede restringirse a los tiempos actuales, ni tampoco limitarse a lo frustráneo, pues la historia de la humanidad es siempre un escenario de conflicto y de lucha, ambos estimulantes del progreso humano. Sabemos poco de los sucesos límites acaecidos en el antiguo Perú, pero algo conocemos de su último tramo, el de la expansión imperial, que se caracterizó por el enfrentamiento de facciones antagónicas o por lo menos contradictorias. Ellas favorecieron la conquista y en su decurso fue visible la iterativa presencia de un pasado que parecía liquidado por una forma más evolucionada de organización socioeconómica. Además, junto con los procesos que se pueden calificar como evolutivos, se dieron otros involutivos que mejor se aprecian en perspectiva histórica. Doble dicotomía. Con el extendido trauma cultural que significó el encuentro de altas culturas aborígenes con el conquistador español, se produjo lo que Alberto Tauro define como la doble dicotomía, que ha de afectar el desarrollo del país y que se extiende en la notoria dicotomía social y cultural del Perú contemporáneo. En un penetrante ensayo sobre el concepto del Perú, Tauro ha trazado así los perfiles esenciales. Vencidos por la violencia de la hueste conquistadora, humillados por el dominio señorial que desconoció su libertad nativa, atemorizados por los ensalmos de los evangelizadores que en las antiguas creencias veían una influencia demoníaca y sumidos en la orfandad desde que perdieron a sus legítimos soberanos, los indios no fueron asimilados. Adoptaron una defensa pasiva que en verdad era la única posible en esa encrucijada histórica. Reconcentrados en sí mismos, acertaron a preservar su autenticidad, aun a costa de su aparente inanidad, y desde entonces coexistieron en el país dos actividades disímiles y aún contrapuestas, dos concepciones de la vida y del mundo. Cita acá a Alberto Tauro, 1980, Concepto del Perú, Discurso de incorporación a la Academia de la Lengua, el 28 de agosto de 1980, en Destrucción de los Indios y otros ensayos, Biblioteca de Cultura Andina, editorial La Sontay, Lima, 1983. Esta quiebra en el perfil histórico del Perú profundo, de su economía agraria y su organización social, generó desde el comienzo de la conquista la oposición entre lo indígena y lo alienígena, la pérdida sin sustitución de una identidad que dio nacimiento al problema indígena, a la crónica frustración que se hizo cada vez más nítida en la colonia y que no resolvió la República. El mestizaje, pregonado como la resultante de una forma de colonización respetuosa, fue la expresión directa del encuentro del conquistador con culturas avanzadas, cuya estructura económica podían destruir, pero no su sustentáculo etnocultural, sus reservas espirituales y emocionales, esto es, su fuerza histórica. El mestizaje fue la respuesta o el reconocimiento del grado de progreso de los nativos que ofrecieron a los españoles, en muchos aspectos, el de alimentación y herboristería médica, por ejemplo, mucho más de lo que podía obtenerse en la Europa renacentista. Lo que se dio en llamar el problema indígena es pues resultante de una gran quiebra de la sociedad peruana aborigen que desde entonces sobrevivió como una población principalmente andina, tardíamente descubierta por etnógrafos y narradores. La crítica socialista, señaló José Carlos Mariátegui, lo descubre y esclarece porque busca sus causas en la economía del país y no su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. Cita acá José Carlos Mariátegui, 1928, El problema del indio, en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Biblioteca Mauta, Lima.
El hombre andino. El trauma cultural resultante de la conquista tiene evidentes manifestaciones en la psicología y el comportamiento indígenas. Huraño, al arrancársele de su espacio sociocultural, el indio ha vivido refugiado en un mundo fantasmático en el que el inconsciente colectivo, esa única estructura psicológica atemporal, ha logrado unificar, mantener y dar sentido a la introvisión del indígena. Aunque pobremente expresivo frente al extraño, el indio conserva, por tradición oral, toda una riquísima vida interior que da continuidad en el tiempo a su vida. Tenemos en el país quizá los mejores estudios acerca de la biología indígena, las investigaciones sobre bioquímica y altitud. Los institutos peruanos han realizado notables aportes al conocimiento de la biología y la patología indígenas, pero poco o nada se ha dicho sobre la mentalidad indígena, que es, sin duda, lo primordial en el estudio integral del hombre. El espíritu solidario y la ritualización del trabajo compartido se expresa, por ejemplo, en la minca. La permanencia de las festividades relacionadas a la faena agrícola son algunas manifestaciones objetivas de la conducta indígena que nos permiten acceder a un universo complejo con instancias mágicas reveladoras de un incesante diálogo cósmico y telúrico que alimenta la esperanza de un futuro entrevisto como superior. No cabe duda que el Perú aborigen sufrió una postración depresiva de su ánimo fundamental, enervadora y hasta paralizadora de sus actividades creativas, que la República entendió aún menos que la colonia. Gran frustración de toda iniciativa encaminada a la integración peruana es desde siglos la marginación y la explotación del indio dentro o fuera de su escenario natural. La migración. La activa migración del campo a la ciudad, que se hace patente sobre todo en la década de los 50, flujo espontáneo que, por fortuna, no contó con un mecanismo oficial de regulación, ha cambiado la composición de la población de las principales ciudades de la costa y ha hecho aún más visible el antagonismo entre indígena y alienígena, como con perspicacia anota José Matos Mar. Cita acá José Matos Mar, 1984, Desborde popular y crisis del Estado, el nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Perú, problema 21, Instituto de Estudios Peruanos, Lima. La migración, que es desarraigo, destaca la presencia andina en el escenario urbano, forzada por la pobreza del campo y la lucha contra la pauperación progresiva. El desborde popular hace patente las insuficiencias de las estructuras formales del Estado, los avecindamientos marginales, nacidos por una dinámica propia, han impuesto una realidad que cuestiona la autoridad del Estado oficial. El Perú oficial no podrá imponer otra vez sus condiciones. Deberá entrar en diálogo con las masas en desborde para favorecer la verdadera integración de sus instituciones emergentes en el Perú que surge. El empobrecimiento de la tierra, una de las causas de la migración, es consecuencia directa de la manera errada como se ha manejado en el país la política agraria, contribuyendo a hacer más clara la insuficiencia de la producción como un modo de justificar la importancia de alimentos, generando todo un sistema de intermediación con increíbles beneficios para los sucesores de los gamonales. La crisis del Estado, marcada principalmente por la incompetencia de la administración pública, nos hace cada vez más dependientes de la financiación exterior para obtener los alimentos que la cultura andina y América en general aportó a Europa hace 5 siglos, demostrando la incapacidad de los mecanismos formales de producción de lo necesario para el abastecimiento nacional. Una frustración cercana. La Guerra del Pacífico, dada en 1879 a 1883, fue en su tiempo no solo la clamorosa y vergonzante demostración de un país sin previsión, sin una clase gobernante idónea, con un caudillismo primitivo, sino que, al lado de la mutilación del territorio nacional, generó un extendido sentimiento de vergüenza y de oprobio, que frenó el avance y la modernización del país, como resultado de la pérdida de la explotación de sus riquezas naturales. Perdimos en los escenarios bélicos del sur y en las puertas de Lima,
a buena parte de la pequeña burguesía que debió participar en el proceso de cambio social y de diversificación de la economía para activar el progreso general de la sociedad peruana. Los movimientos políticos. Al periodo de anarquía militar que inició la República, no siguió la presencia de movimientos políticos capaces de conducir con honestidad y capacidad la formación del país independiente. Faltó, por ejemplo, enfrentando a la élite conservadora y el poder oligárquico derivado del pasado colonial, un movimiento liberal honestamente dirigido a encarar los grandes problemas nacionales, factores de personalidad, entre otros, impidieron que González Prada, con la gravitación de su conducta ejemplar, pusiera en marcha un movimiento liberal vigoroso que, a la manera de la Unión Cívica Radical de Argentina, cumpliera las tareas que la historia demandaba. La generación del 900 logró reivindicaciones en el campo académico, pero no en lo político. Lo mismo ocurrió con la llamada por Augusto Salazar Bondy, generación filosófica de 1920, que cumpliera casi siempre excelentes tareas académicas en aspectos relevantes de la cultura nacional. Faltó, asimismo, en el debate político, una oportuna y eficaz alternativa crítica del pensamiento socialista. La década del 20, que fuera la más promisora del Perú contemporáneo, marcó, sin embargo, algunos hitos esenciales. La historia del socialismo en el Perú, después de una fase de tanteos experimentales, comienza con la tarea de José Carlos Mariátegui. Apenas retorna de Europa después de haber concertado con otros 3 peruanos en Génova en 1922, poco después de la Conferencia Internacional Económica a la que asistió el Amauta como corresponsal peruano. Llegó a suscribirse entonces un documento político llamado el Pacto o Acuerdo de Génova, que comprometía a quienes lo firmaron a la formación de un movimiento socialista auténtico en el país. En otro lugar analizamos en detalle algunas notas saltantes de este acuerdo y las razones por las cuales José Carlos Mariátegui no da curso en 1924 a la creación del mencionado movimiento. Cita acá José Carlos Mariátegui o el socialismo como humanismo real, en preparación. Hubo que cumplir primero una etapa de exploración y concertación con los sectores populares e intelectuales, pues el movimiento estudiantil que diera vida a las universidades populares no estaba en condiciones de realizar, por la vaguedad de sus planteamientos, esta tarea. El estudio de la realidad. Para dar nacimiento a un auténtico partido de izquierda, debió cumplirse tareas preliminares insoslayables: una revista de vanguardia, una prensa obrera periódica, una confederación de trabajadores. Pero antes se convocó sin exclusiones a los estudiosos de la realidad nacional. Partiendo de un llamado al estudio de los problemas peruanos, se reclamó un programa de estudios sociales y económicos, sin distinción de ideologías a sus participantes, con miras a actualizar el análisis de la sociedad peruana y formular los lineamientos generales de su enfoque realista. Cita acá José Carlos Mariátegui, 1925, hacia el estudio de los problemas peruanos en Peruanicemos al Perú, tomo 11, obras completas, editorial Amauta, Lima, 1970. Y también acá habla de lo mismo, pero en el año 1969. Continuemos. La revista Amauta representó en la cultura peruana, en una primera etapa, la presencia visible de intelectuales progresistas hasta su decantación o clara definición como revista socialista. Frente al conservatismo del Mercurio peruano, se dio también un interesante movimiento autónomo con la Nueva Revista Peruana, de efímera existencia, que intentó dar espacio a los pensadores progresistas, a los que se llegó a llamar, quizá de modo excesivo, la izquierda universitaria. Cita acá María Huiz, 1929, La Nueva Revista Peruana, nota de la sección Crónica de Revistas, Amauta número 27, noviembre-diciembre de 1929, imprenta editorial Minerva, Lima.
Se daban entonces las condiciones para la formación de un partido socialista, no como una presencia partidaria más en el turbio panorama electoral del leguismo, sino como la respuesta a una necesidad histórica con el propósito de forjar un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo. Todo ello dentro de una tarea de estudio de la realidad peruana en busca de una realidad profunda, en busca de su realidad profunda. Por ello, no solo fue coincidencia cronológica la aparición en el mismo año y en el mismo mes los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y el Partido Socialista Peruano. El APRA. En este proceso, ¿qué papel desempeñó el APRA? Concebido como Frente Único Continental de Trabajadores Manuales e Intelectuales, fue una propuesta genérica, amplia, que congregaba a movimientos y partidos disímiles unidos por algunos postulados básicos de los cuales eran copartícipes. ¿Quiénes integraban el APRA? Un conjunto de estudiantes, en su mayoría deportados por Leguía, que en el exterior completaban sus carreras universitarias o se dedicaban a diversas actividades para ganarse el sustento y que habían decidido consagrar sus vidas a la política con el ideal de transformar al país dentro de cánones revolucionarios. El más importante de esos núcleos fue la célula aprista de París y su conexo centro de estudios antiimperialistas. En importancia le seguían las células de México, Buenos Aires y Santiago. El interés primordial de Aya de la Torre era la extensión, aunque fuera puramente nominal, del movimiento. Así sostenía que la presencia de cualquier exiliado en el exterior debería dar lugar a una célula con un timbrado propio para generar el espejismo de la mayor extensión geográfica posible. Este era el APRA real. Hasta la muerte de Mariátegui, un conjunto variopinto de exiliados que convergían en los postulados genéricos del APRA como Frente Latinoamericano, pero no como partido. El tema del APRA como alianza o partido está en el centro del debate por correspondencia iniciado por José Carlos Mariátegui con Aya de la Torre y que cesó cuando este último, para atenuar su derrota ideológica, recurrió a la polémica, al ataque personal y a otras formas vedadas de relación política. En Amauta, número 29, el último que llegó a preparar Mariátegui, bajo el epígrafe sobre un tópico superado, antes de transcribir una nota firmada con el título de secretario general de la sección del APRA en París, se señala con claridad: el APRA objetivamente no existe. Ha sido un plan, un proyecto, algunas tentativas individuales, pero jamás se ha condensado en una doctrina ni en una organización, ni menos aún en un partido. Existe así como una tendencia confusionista y demagógica frente a la cual es preciso esclarecer la posición proletaria. Termina dando por concluida la inserción de notas de jóvenes y estudiantes apristas, desde que Amauta no es empresario de propaganda de ninguna vedette prosopoyética. Cita acá José Carlos Mariátegui, 1929, sobre un tópico superado. Nota de la sección Memorándum, Amauta número 29, febrero a marzo de 1929. Editorial Imprenta Minerva, Lima. El Partido Socialista. Desde su fundación, el Partido Socialista de Mariátegui se extendió por el país, generó núcleos organizativos en las más importantes regiones del Perú, en los centros industriales, mineros y campesinos, hasta formar, con existencia real, un movimiento político de vastos alcances. La reivindicación del socialismo no fue solo una expresión táctica, era la afirmación de que la gran parte no solo no había perdido fuerza en América Latina, sino que no había cumplido su papel histórico. La reivindicación del socialismo como creación heroica que opera sobre cada realidad con la singularidad necesaria, desde que no puede ser calco ni copia, al lado de deslindar con precisión su distancia con el APRA, señaló también una posición original frente al Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, después que las tesis enviadas desde Lima, punto de vista antiimperialista y el problema de las razas en América Latina fueran objeto de ardorosa polémica.
Al regreso de los delegados del Partido Socialista de la Conferencia de Buenos Aires en 1929, Mariátegui mantuvo su invariable posición frente al visible dogmatismo del Buró Sudamericano y sostuvo el nombre de socialista para el partido por él fundado. Un mes después de su desaparición física, los agentes sectarios de la Tercera Internacional no solo cambiaron de nombre al partido, sino que destruyeron el movimiento fecundo y auténtico, cuyos más valiosos representantes se habían congregado en torno de Mariátegui. La consigna traída por Eudosio Rabines, hay que acabar con el amautismo, es expresiva del primitivismo de imposición dogmática que sumió al partido en un sometimiento acrítico de las consignas venidas del exterior. Eran tiempos de stalinismo agresivo. Frente a él, la posición de Mariátegui fue de un adelantado glasnost en tiempos de una imposible perestroika. El curso político exterior. Entonces, se dan en el país todas las condiciones favorables para la aparición del APRA. Desaparecida con Mariátegui, no solo la fórmula del partido, sino sus estrategias específicas, se produjo una honda desorientación entre quienes conformaban el grupo pensante y los militantes activos del socialismo peruano. Es en esas circunstancias, con tanta claridad formuladas por Hugo Pese, que los estudiantes apristas vueltos del destierro portando su concepción pequeño burguesa después de heredar masas radicalizadas políticamente inmaduras, las regimentaron en un partido con un rótulo de izquierda y las educaron con consignas divisionistas agravadas por el virus caudillistas con los resultados conocidos. Cita acá Hugo Pese, 1969, prólogo a Ideología y Política, tomo 13, texto 13, obras completas, empresa editora Amauta, Lima. Esta es una faceta de la historia social del Perú insuficientemente conocida y que explica la rápida difusión del aprismo entre los elementos calificados y formados por Mariátegui y su grupo. El APRA, pues, de alguna forma resulta heredera de una noble y tenaz tarea política genuinamente enraizada en el conocimiento de la realidad peruana, con activos vínculos con el movimiento mundial clasista. Los factores señalados favorecieron el desarrollo del APRA con solera popular desde fines del 30, ganada por el mensaje ambiguo de su fundador que, por una parte y de modo sigiloso, se presenta como el llamado a realizar el comunismo sin usar el nombre. Al tiempo que se da espacio a la fórmula política nacionalista que permite pactos con sectores acomodaticios de la burguesía nacional y a alianzas electorales, a la larga contribuyeron casi desde tiempos fundacionales a hacer del proyecto del APRA una sucesión de gestos personalistas sin fundamentos ideológicos consistentes que, a diferencia de análogos movimientos populistas, como en México, Brasil y Argentina, accedieron al poder a poco de su existencia real. La reflexión sobre la frustración peruana demanda tener en cuenta estos antecedentes, pues su más reciente exacerbación está dada por el fracaso del proyecto político aprista, que no solo llega al poder, sino que recibe el respaldo amplio de sectores no politizados que creyeron en la viabilidad de la opción aprista, en el cambio de los retardatarios criterios de la tradicional política criolla. Crisis de identidad. Es difícil hablar de crisis de identidad cuando ésta no existe, o es solo un vago sentimiento y una tenue aproximación de las expresiones comunes, confluentes que nos unen y más fuertes a las contradicciones que nos separan en la compleja tarea de forjar lo que Basadre llamaba el querer existencial nacional. Del mismo modo como el Perú, en rigor, no es una nacionalidad sino un conjunto de nacionalidades, de algún modo vinculadas en historia y geografía y de alguna manera convergentes en ideas e intereses, no poseemos una identidad en los términos psicosociales propuestos por Erik Erikson, pues no compartimos un conjunto homogéneo de valores tradicionales ni mucho menos lo que sería esencial,
una integración jerárquica que fomente un orden social susceptible de crear un desarrollo común, con metas o aspiraciones colectivas presentes en determinado tiempo histórico. La identidad es un proceso dinámico que supone la coincidencia de los roles sociales y los esfuerzos conscientes para lograr no solo niveles de vidas compatibles con la condición humana, sino para compartir la esperanza de un futuro de realizaciones superiores, indicativo del logro de las potencialidades existentes en la naturaleza humana. Mientras no existan los parámetros admitidos por consenso del modelo de desarrollo social, la identidad es apenas una aproximación ingenua como la que es propia de la infancia del hombre. Cita acá Erik Erikson, 1968, Identidad psicosocial, en Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, Aguilar, Madrid, 1975. Se requiere de energías y lealtades suficientes para generar un perfil de identidad. Para ser real, debe tener el dinamismo del proceso dialéctico. La educación, como lo ha recordado recientemente Castilla del Pino, es la adquisición de una identidad ética a través de figuras ejemplares. Cita acá Carlos Castilla del Pino, 1983, Educar para la Paz, en temas Hombre, Cultura, Sociedad, Ediciones Península, Madrid, 1989. En la historia peruana existen figuras paradigmáticas, aunque no en toda ella ni en todos los tiempos, particularmente en los críticos. Hoy pocos son los mayores que merecen reconocimiento por lo que tienen de ejemplar, de capacidad de inducir comportamientos educativos, esto es, sentirse modificado en el plano de la persona en que el educador se sitúa. Ambigua y dual, la sociedad peruana es una abstracción que aspiramos construir, aspiración que se hace patente en las confrontaciones críticas de tiempos densos de contradicciones. ¿Con qué lineamientos estamos o pretendemos construir nuestra sociedad? La respuesta agresiva. Los psicólogos experimentales, pavlovianos y postpavlovianos, demostraron hace tiempo que la frustración genera frustración. La agresión es, para generalizar, tanto una respuesta innata o instintiva, cuanto una respuesta aprendida o condicionada. No estamos hablando aquí de la agresión elemental o biológica que comparte el hombre con los animales y que conduce a la preservación de la vida. Nos estamos refiriendo a otras formas de destructividad humana, esto es, de la agresión que Erich Fromm llama maligna y que sería específicamente propia de los seres humanos. Cita acá Erich Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness, Holt, Rinehart y Winston, Nueva York. La hipótesis frustración-agresión, elaborada por los psicólogos norteamericanos Dollard, Dobb, Miller, entre otros, encontró en las premisas freudianas sobre Eros y Tánatos instintos de vida e instintos de muerte respectivamente. Algunas explicaciones de la conducta agresiva. Las reacciones agresivas no responden secuencialmente a la frustración. Cuanto más compleja la psicología, más elaborada la respuesta primaria. A menudo encubierta en tal modo la frustración que es difícil de descifrar en su causa o motivación. A veces, una respuesta aparentemente altruista y hasta heroica es una forma embosada de agresión. Es difícil, en una exposición breve, en una reflexión limitada, desarrollar los presupuestos básicos de los conceptos empleados, los espacios semánticos de los términos usados. Ello requiere de un aparato referencial más allá de los alcances necesariamente limitados de un ensayo. En general, podría decirse que la sociedad peruana, en especial la autóctona y la indomestiza, que forma parte de los sectores menos favorecidos de la comunidad nacional, está expuesta a una crónica frustración de necesidades elementales. Estos componentes primarios de nuestra sociedad han descubierto algunos medios evasivos, algunos procedimientos de escape de la tensión acumulada, sea en las episódicas explosiones de euforia, canalizadas dentro de tradiciones que no juzgan estas conductas como inconductas, sea en la evasión de la realidad
a la que se accede merced la coca, una suerte de conciencia paralela, de éxtasis que da paso a la fantasía como un recurso de defensa frente a la cruda realidad. La potencialidad agresiva en el indígena está atenuada por una mentalidad mágica en que tienen vida fuerzas irracionales de la naturaleza que vinculan hondamente al hombre con su circunstancia inmediata. El hombre y la tierra, mediante intensos vínculos de simbiosis, de relaciones compartidas, forman una unidad indivisible, protectora. Las fiestas calendarias permiten, favorecidas por el alcohol, la explosión de las pulsiones que no serían permitidas en otras circunstancias. Son múltiples los comportamientos catárticos en la población indígena, que permiten por lo menos la disminución de la tensión cuando no puede darse la satisfacción de las aspiraciones. La disposición conformista y depresiva de la población aborigen tiene un elevado umbral de tolerancia a la frustración. Solo da cuenta una manifestación explosiva cuando median circunstancias especiales. En el nativo, la aparente pasividad encubre una protesta que se explicita de modos diversos. El discurso político demagógico, cuando lo alcanza, la exacerba y la hace sensible. No debe olvidarse que la actividad política y la prédica doctrinaria pueden ser consideradas como formas de terrorismo intelectual. Esto decía Baruch, que no han merecido el trato adecuado entre sociólogos y politicógrafos. Cuanto mayores las expectativas existentes o reactivadas por el discurso y la conducta políticos, mayor será la severidad de la frustración experimentada. Una sociedad frustrada es siempre el resultado de un liderazgo igualmente frustrante o de una educación políticamente aberrante. La revolución de las expectativas generadas por el gobierno militar en 1968 y 1980 y continuada por la propuesta aprista, ha producido una profunda herida en la sensibilidad de los pobres y los explotados, de los marginados y de los humillados. Sobre este panorama que anubla se da la subversión terrorista y su antecedente inmediato, la crónica crisis económica que golpea despiadadamente a los sectores populares, mayoritarios, pero sin representación en el organismo político. La subversión terrorista se sitúa en un terreno que no tolera el diálogo. El terrorismo entiende que es, precisamente, la ineficacia del diálogo lo que genera su aparición. Pero esta incomunicabilidad no puede soslayar el estudio de los orígenes y los mecanismos de un movimiento cuya intelección parece anular el horror del terror. Las fuentes que alimentan la respuesta irracional del terrorismo no han variado de modo apreciable, se han extendido en la medida que la pobreza, el envilecimiento y la corrupción son los comportamientos que predominan en la vida cotidiana del país. La herida narcisista. La psicología dinámica enseña que toda frustración conlleva necesariamente una herida narcisista que genera respuestas agresivas. Estas son más graves cuanto más primitivo es el narcisismo, con consecuencias severas sobre la identidad. Si a esta experiencia personal se agrega la proyección hacia los demás de esa área sensible, se puede entender hasta qué límites puede llegar la destructividad humana. Cuando el liderazgo político no es una propuesta educativa, consistente, sino que busca gratificaciones a corto plazo, mera proyección de valencias sociales negativas, pero este es un tema que exige desarrollo aparte. La crisis social, económica y moral en nuestro país es de tal severidad que las posiciones deben manejarse con cautela para evitar su utilización también con fines agresivos. En todo caso, resulta alentador recordar con Erich Fromm que el pensamiento radical y crítico solo dará frutos si se mezcla con la cualidad más preciosa que tiene el hombre, el amor a la vida.